operaciones, me encontraron un tumor en el cerebro. Es algo muy difícil de asimilar, pero sé que la oración eficaz del justo puede mucho. Mi oración es que se haga su santa voluntad en mi vida. Le pido a Dios que le siga usando para su gloria y su honra. Mil gracias por las preciosas prédicas, la del pasado jueves sobre todo, sobre el miedo. Dios habló directamente a mi corazón. Estoy leyendo cada noche los versículos y dejando mi ansiedad en Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Que Dios le siga bendiciendo abundantemente. Mil gracias por las clases de homilética también. Es precioso ver cómo Dios le usa. Ya tenemos más de 5 años viendo los cultos. Esto me impactó. Más de 5 años viendo los cultos de su congregación. Sus amigos y hermanos en Cristo de Jacksonville, Florida, Leticia y Wilfredo. Que Dios les bendiga. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Miren otro mensaje que me mandaba Armando. Perdonen que tenga el móvil. Yo digo que no lo enciendan. Yo lo tengo para la obra. Y me mandó Armando un mensaje de alguien que escribió. No voy a comentar su nombre, pero quiero leerles este mensaje también, por favor. Presta atención. Dice: tengo que contarles que mientras estaba escuchando la predicación, la del jueves, estaba pero que muy triste, siendo sincero, al grado de la desesperación y con un dolor indescriptible en la incertidumbre y necesidad de saber qué iba a pasar con mi niña, con mi hija. Yo no sabía nada de ella desde hacía mucho tiempo, desde hace casi 3 añitos. A causa de una situación muy complicada con su madre, se la apropió por decisión propia, y ante esta situación yo había decidido dejar todo en las manos del Señor, en oración. Siempre espero ansioso cada semana las predicaciones del pastor Manolo, las de Anderson y las del pastor Marcos también, ya que me edifican en gran manera. Bueno, entonces mientras estaba atento, anotando los versículos de la receta del pastor, esto me llama la atención todo esto, ¿no? Estaba anotando los versículos para ponerlos en práctica durante la semana, que por cierto no podían ser tan buenos a causa de mi situación mencionada, como les acabo de decir. Me llama mi madre, me llama la madre, te llama la madre de tu... perdón, me salté una línea. Viene mi hermano y me dice: te llama la mamá de tu hija. Cuando atiendo, yo solo decía hola, hola, y resulta que era mi niña, era mi hija. Después de 15 segundos me habló su mamá contándome que mi hija le había cogido el teléfono y había marcado el número de su papá. Aproveché para decirle a mi hija cuánto la amaba, cuánto la extrañaba. Pude escucharla y hasta me tiró algunos besitos. Luego su mamá me dijo que estaba ocupada, así que cortamos la comunicación. ¿Coincidencia?, pregunta él. ¿Coincidencia? Creo con total fe que era el Señor diciéndome: todo va a salir bien. Ajá. Al que cree, todo le es posible. Dios es realmente bueno. Escucha, sí, claro que escucha. Gloria a Dios y bendito sea su nombre. Y voy a seguir orando para evitar que no se me vaya el aceite del motor. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. Qué bueno es Dios. Como estos mensajes todos los días recibimos de Australia, de Colombia, de Centroamérica, de montones de lugares, hasta de Tailandia, de Japón nos han escrito personas. Fíjense el caso de este matrimonio que no conocemos personalmente, 5 años, 5 años. El hermano Rodolfo, hablando ayer con él, dice: yo sé que juego con ventaja, yo les conozco a ustedes, veo sus caras, escucho los cultos, las reuniones. Ustedes son como de nuestra casa. No tenemos congregación en este momento, no tenemos una iglesia donde poder congregarnos, pero ustedes son nuestra iglesia, nuestra familia, ustedes son nuestros pastores. Y damos gracias al Señor también por las redes sociales. Amén, hermanos. Vamos a orar un momentito, por favor. Incline su rostro si puede ser. Cierre sus ojos un instante y vamos a orar por esta hermana que se ha puesto en contacto con nosotros. Que Dios traiga sanidad a su mente, a su cerebro.
y se vaya ese tumor maligno y que ella pueda ver la gloria de Dios en su vida. Iglesia, te pido que estemos orando ahora. Padre Celestial, nos unimos en este momento a favor de esta hermana que nos ha escrito desde los Estados Unidos, informándonos de este tumor que le han detectado en su cerebro. Oramos para que tu gloria, tu poder, tu bendita autoridad sea posada sobre su vida y podamos escuchar pronto, muy pronto, un testimonio para la gloria de Dios, de cómo ese tumor ha desaparecido completamente, Señor. Tú lo has hecho muchas veces y lo puedes volver a hacer. Y oramos y bendecimos a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, a todos los que apoyan de una u otra manera, a todas las personas que semana tras semana están ahí atentos en sus hogares o donde sea para escuchar y recibir tu palabra. Bendice en esta tarde lo que vamos a compartir, que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Y habla a tu pueblo, Señor, que queremos oír tu palabra. En el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. El jueves hablábamos acerca de uno de los enemigos, uno de los dardos de fuego que el diablo lanza muchas veces contra las personas, incluido, como no, también los cristianos. Y hablábamos precisamente acerca del miedo, el temor. No todo el mundo reacciona igual ante un temor, ante un miedo. Hay personas que salen corriendo. Hay otros que no pueden ni moverse. Se quedan petrificados, se quedan paralizados, empiezan a sudar, rostros pálidos, se les acelera el pulso, su corazón, y son incapaces hasta de moverse o de hablar. Hay otras personas que en su miedo actúan con agresividad, con violencia, con ira. Hay tantas formas de reaccionar ante este tremendo enemigo. Primera emoción negativa, consecuencia de la desobediencia que experimentó Adán en el jardín, en el huerto del Edén, cuando desobedece y peca contra el Señor, desconectándose de Él. Tuve miedo, oí tu voz, me escondí porque tuve miedo. Antes no sentía miedo a nada ni a nadie, pero ahora, como consecuencia de su pecado, ¿verdad? No ante un peligro inminente, no ante algo desconocido, sino ante una situación que se le ha escapado de las manos, algo que ya no controla. Su opción es esconderse, porque él dice, porque tengo miedo. Y como tengo miedo, no sé cómo hacer, no sé cómo comportarme, no sé cómo tratar con esta situación. Ahora, es muy interesante porque la Biblia nos habla de diferentes miembros del cuerpo humano. Si hiciéramos una lista, un día deberíamos de hacerla, hacer una lista de todos los miembros del cuerpo que menciona la Biblia. Seguro que entre todos haríamos una lista enorme. Ojos, pie, mano, corazón, boca, oído, ¿verdad? También la Biblia, por supuesto, nos habla acerca del cerebro. Ese miembro ahí medio arrugado, apretado, que está ahí dentro de nuestra cabeza, que se calcula que aproximadamente pesa 1,3 kg, más o menos, tal vez menos, tal vez más, que dicen los expertos que el 20% de lo que recibimos, digamos, como energía, lo consume. Todavía no se conoce perfectamente todas las funciones y todas las partes del cerebro. Es un órgano que es todavía un gran misterio para los científicos, para los médicos, ¿verdad? Está dividido en varias partes, parece una nuez. Yo cada vez que me como una nuez, siempre pienso en el cerebro, porque es muy parecido a una nuez, ¿verdad? Al cerebro. Y está bien diseñado por el Creador, todas sus partes tienen una función. Hay una parte que es la parte del tallo, que es la parte de más abajo, ¿sí? Y es la encargada de controlar las funciones vitales, cosas que ni siquiera pensamos que hay que hacer, pero que el cerebro ya sabe que hay que hacerlas, como respirar, la digestión, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco. No te vas a la cama diciendo, tengo que respirar, respirar, y tengo que latir el corazón, y la sangre tiene que circular. Ya ni pensamos en eso, es algo ya normal, y el cerebro sabe en esa parte del tallo que esas son sus responsabilidades y son sus funciones. Pero luego hay una parte del sistema
como dice aquí, límbico, y dentro hay ahí una cosa que se llama la amígdala, y dicen que es ahí en la amígdala, algo muy chiquito, donde se generan las emociones. Y también esa parte del cerebro es, por así decirlo, la encargada de defendernos, de reaccionar ante emociones como tristeza, enfado, alegría, miedo, etcétera, etcétera. Es muy interesante ver que la Biblia, una de las cosas que menciona es el nombre de los enemigos con los que se iba a enfrentar el pueblo de Israel. Y luego, en muchas de las epístolas, por ejemplo, de Pablo y otros, menciona el nombre de, digamos, enemigos espirituales con los cuales tiene que enfrentarse y tiene que batallar el creyente. ¿Y por qué los menciona? ¿Por qué nos da el nombre de los cananeos, los filisteos, los jebuseos, ¿verdad? Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas? Porque para poder superar o para poder vencer a un enemigo hay que saber contra quién o contra qué me estoy enfrentando. Había momentos en los que Israel tenía que ir a pelear contra los filisteos. Y había momentos en los que no se metían, no peleaban contra los filisteos, pero iban a pelear contra los amonitas o contra los moabitas o contra cualquier otro enemigo. Y yo quiero en esta tarde que a la luz de la palabra de Dios sepamos cómo podemos, qué debemos de hacer ante el miedo. El miedo es algo muy extraño. De hecho, hay personas que tienen ciertos miedos en la iglesia que luego cuando están fuera de la iglesia ya no lo tienen. Y hay gente que tiene ciertos y determinados temores, a lo mejor en la universidad, en el puesto de trabajo, y diría que hasta en su propia casa, pero que luego en la iglesia esos miedos no le afectan. Es como algo muy extraño. En un lugar, según el ambiente, según las circunstancias, según incluso hasta mi estado de ánimo, el temor tiene como más fuerza en mí que en otros lugares. Y eso es muy importante saberlo y reconocerlo. Ahora, una de las cosas para mí más negativas del miedo, según lo que nos enseña la Biblia, es que cambia y condiciona nuestro comportamiento y nuestra conducta. No somos iguales ante un miedo que cuando no tenemos ningún tipo de temor a nada ni a nadie, ni nos estamos sintiendo, por así decirlo, atacados. Ahora, vamos a ser honestos. Hay temores, hay miedos que son muy fáciles superarlos y hay otros que es muy complicado. Pero sí quiero dejar algo tremendamente claro en esta tarde, queridos hermanos. Y es que no hay ningún temor, por extraño, por raro, por grande que te parezca, que no puedas vencer y que no puedas controlar. Todos los miedos, no me da igual de la índole que sean. Todos los temores y todos los miedos se pueden superar y conquistar en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el gran problema? El problema es que hemos acostumbrado a nuestro cerebro a reaccionar de una forma ante algo que nos domina, ante algo que nos atemoriza. Y le hemos enseñado a nuestro cerebro que ante algo que a mí me da miedo, como hablar en público, como orar, como compartir la palabra, como hablar con una persona o lo que sea, le hemos dicho a nuestro cerebro cómo tiene que comportarse. Y en otras palabras, si me permiten la expresión, lo que tenemos que hacer es comenzar a entrenar. Qué foto, ¿no? Comenzar a entrenar a nuestro cerebro para que no actúe como yo durante años le he dicho que tiene que actuar. En otras palabras, hay que cambiar el chip. Porque hasta que no cambiemos el chip, por muchos sermones que oigas, por muchas oraciones que te hagan y por muchas reprimendas que te eche tu padre, tu madre, tu marido, tu esposa, el pastor o quien sea, todo va a seguir igual. Porque el cerebro, tú le has dicho que se tiene que comportar ante el temor como tú sabes que tú actúas. Y lo que hay que hacer es comenzar a cambiar hábitos. Lo que hay que comenzar a hacer que el cerebro no sea nuestro enemigo, sino que sea nuestro aliado. Y eso se consigue solamente de dos maneras: con entrenamiento y con disciplina. ¿Cuántos dicen amén?
con entrenamiento y con disciplina. Le pedí al Señor en esta semana que me mostrara un pasaje donde se pueden ver dos tipos de temores: el temor personal y el temor colectivo. Me explico. Algunos de ustedes en esta tarde pueden tener un temor que es como tuyo, personal. No lo siente tu esposa, no lo sienten tus hijos, no lo siente tu marido. Es algo que te aflige, es algo que te atormenta, es algo que te acompaña solamente a ti. Pero luego hay otros temores contagiosos, que por el lugar en el que estás, por la atmósfera que se respira, tú también eres atemorizado con algo que en principio no tenía por qué darte miedo, de hecho ni te daba miedo, pero que te atrapa. Y cuando te das cuenta, estás actuando y reaccionando exactamente igual que aquellas personas que sí han tenido ese temor durante muchos años. Y encontré un pasaje extraordinario, un pasaje que todos conocemos, un pasaje de la Biblia que está en 1 Samuel capítulo 17, que lo hemos leído seguramente infinidad de veces, pero que vamos a descubrir cosas tremendamente interesantes acerca de cómo podemos vencer al gigante del miedo. Acompáñenme, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Y vamos a entrar en el factor espiritual. Porque podemos hablar de medicamentos, podemos hablar de terapia, podemos hablar de la amígdala del cerebro, podemos hablar de todos los aspectos científicos, pero vamos a entrar en el aspecto espiritual. Y dice así la Escritura: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Efes Damín. ¿Saben lo que significa Efes en hebreo? Cero. Damín es el plural de la palabra dam, que significa sangre. Efes Damín, sangre y vida es lo mismo en la Biblia. Vamos a hacer la guerra en un lugar donde no hay escapatoria, porque no hay posibilidad de obtener vida. Por eso menciona el sitio. Vamos a ir a Efes Damín, donde no hay vida, y aquí vamos a hacer la guerra. Muy interesante. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle de Ela, entre ellos. Ahora, antes de seguir leyendo, dice la palabra de Dios en 2 de Samuel que hay un tiempo, o había un tiempo en Israel y en las naciones de aquella época, en los que todo el mundo sabía que era tiempo de ir a la guerra. ¿Se acuerdan ustedes que cuando era el tiempo de ir a la guerra, David, que tenía que haber ido con sus tropas y con sus soldados, dice que no fue? Se quedó en casa, se quedó en el palacio en Jerusalén, y todos conocemos las consecuencias de no haber ido a la guerra. Cuando tú no quieres pelear contra tu gigante, llámese miedo, angustia, o ponle el nombre que tú quieras, si tú no peleas contra el gigante cuando te dicen que tienes que hacerlo, ten cuidado, porque puedes tener más problemas por no querer enfrentarte a tu enemigo que por ir a pelear contra tu enemigo. David no fue vencido nunca en el campo de batalla, jamás. Como tú nunca serás vencido cuando pelees la buena batalla en el nombre de Jesús. Nunca serás vencido. Aunque te creas que no tienes fuerzas, aunque tal vez no tengas muchos recursos, cuando tú te esfuerzas y cuando tú quieres pelear y obtener la victoria, tú nunca harás el ridículo. Siempre el Señor te respaldará y te bendecirá. Pero si te niegas a pelear, si te niegas a enfrentarte a tu gigante, ten cuidado, porque por miedo a proteger la vida, al final puedes terminar perdiéndola. Si no la física, tal vez la espiritual, que es peor todavía. Así que había un tiempo para que la gente fuera a la guerra. Estaba leyendo en ese libro tremendo escrito por Salomón, ese capítulo que dice: tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Lo conocéis, ¿verdad? Y hay un momento en el que leí:
tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo el mundo sabía, los soldados sabían que había un tiempo en el año en el que no era tiempo de vacaciones, no era tiempo de relajarse, era tiempo de guerra. Y según leemos, los soldados se iban a la batalla como tú te vas a ir mañana a tu trabajo, con toda naturalidad, porque la gente sabía que era el tiempo de guerra y vamos a la guerra. El problema fue que ellos fueron a pelear contra los filisteos y los filisteos contra el pueblo de Israel, pero ocurrió algo que rompió el esquema, rompió el programa. Ellos van con la mentalidad de pelear contra los filisteos y resulta que cambian las tornas. Algo ocurre ante lo cual no estaban preparados. Y ese es el gran problema, que cuando se levantan ciertos y determinados enemigos espirituales en tu vida, llamémoslos si queréis gigantes, tienes que estar preparado, porque no sabes ni cuándo ni dónde se van a levantar. Ellos no fueron a la guerra a pelear contra un gigante, para nada. Ellos fueron a la guerra a pelear contra los filisteos, pero de repente, vamos a leerlo, de repente, dice la palabra, salió del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero con gran currículum. Eso significa paladín, no uno que habla bien, sino un guerrero que tiene un currículum de batallas a su espalda. Y yo me informé. ¿Por qué la Biblia emplea la palabra paladín? ¿Por qué la Biblia habla de un gigante llamado Goliat? Que significa el que siempre está en el destierro, el que no tiene morada fija, algo así, porque viene de Golán, ¿verdad? ¿Y qué currículum tenía este hombre? ¿Y sabes que hay literatura secular que cuentan cosas muy interesantes sobre este personaje? Dicen que este fue el responsable de robar el arca de la alianza y llevársela al campamento filisteo. Fíjate qué currículum. Llevarse el arca sagrada, el mueble más sagrado de Israel, él se lo llevó, juntamente con otros, evidentemente, pero él fue, digamos, el que dijo, robémosle a los israelitas el arca de la alianza, es decir, la presencia del Señor. Y él tenía así como una chapa, ¿no? Como una medalla. Pero cuenta la historia secular que él fue el que mató a los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines. Él también se cree que era el responsable de ese asesinato, de esa muerte. Y la Biblia dice que era un paladín, se llamaba Goliat, era de una región llamada Gat, tenía una altura de 6 codos, multiplica 6 por 0,45, que es lo que mide un codo, y un palmo, para que veas. Tenía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y iba su escudero delante de él, todo en Goliat de 6, 6, 6, 6, todo en Goliat siempre es 6, 6, 6. Sheket, mentira. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel y les dijo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Una actitud de menosprecio total y absoluta. ¿Para qué te pones a orar? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué te vas a tomar en serio a partir del jueves o de hoy domingo el hecho de pelear y de controlar definitivamente para siempre tu miedo? ¿Para qué? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Ahí mezcla verdades con mentiras, porque es verdad, ellos eran siervos de Saúl, ¿te das cuenta? Los desafía, los menosprecia, ahora mete verdades con mentiras. Es terrible cómo envenena, cómo mezcla las cosas. Escoged entre vosotros un hombre, uno solo, que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El mensaje está clarísimo, ¿sí o no? Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. A partir de hoy las cosas van a ser muy diferentes. Entonces venían con un proyecto, con un plan de pelear contra nosotros. Yo les he roto toda la agenda, todas las buenas intenciones
Esos sueños de conquistarnos, de llevar el botín a casa, el regalito a la mamá y al niño, eso, olvídense de todo eso. Yo les he roto la vida. Yo te voy a controlar tu vida. Yo voy a controlar tu vida y voy a controlar tu tiempo y tus decisiones. Eso es lo que el diablo quiere, mi hermano. Eso es lo que Satanás quiere. Controlar tus emociones, controlar tu parte anímica, controlar tu sexualidad, controlar tu economía, controlar tu familia. Controlar es un controlador amargado que intenta manipular las circunstancias con verdades y mentiras, y lo que quiere es paralizarte y que tú gires en torno a él en vez de él en torno a ti. Yo estoy buscando solamente a un hombre, solamente a uno. Sigamos leyendo la historia. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Busqué este versículo en otras versiones porque esta palabra se turbaron me llamó mucho la atención, y en otra versión de la Biblia que encontré dice en cuanto a esto, se acobardaron. Se acobardaron. De un momento a otro todo cambió. Qué terrible es cuando tú estás preparado para una tragedia o para la pérdida de un ser querido o para algo negativo, y ya más o menos psicológicamente te vas preparando. Oye, ya le quedan pocos días al abuelito, ya nos queda poco tiempo en esta casa, vamos a viajar a otro país, vamos a empezar de cero en otro continente, vamos a conocer nueva gente, una nueva iglesia, nuevo pastor, nuevos hermanos, y ya como que nos vamos mentalizando. Pero qué terrible es cuando de repente te vienen cosas que no esperabas y te cambia la vida y tú dices, ya, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, miraron al rey y dijeron, a Saúl, nuestra cabeza, nuestra autoridad, nuestro representante, pero dice que cuando él oyó el desafío, el menosprecio con el que hablaba Goliat, él se turbó, se acobardó, y dice que todo el pueblo junto con él tuvieron gran miedo. Y me imagino que la gente habrá dicho, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque si este, que es nuestro rey, no tiene valor y no sabe lo que hay que hacer, ¿qué hacemos ahora nosotros? Es como si vas en un avión y de repente sale el piloto, coge el megáfono y dice, Ladies and gentlemen, pay attention please. Señoras y señores, préstenme atención. Soy el comandante Ramón García Pérez. Tengo que comunicarles algo, y es que no sé cómo aterrizar el aparato. Si alguien me puede echar una mano, por favor. Sugiero que se pongan el carnet de identidad en la boca, se pongan su cinturón, no se muevan y eleven una oración a su Dios más cercano. Buenas tardes. ¿Cómo nos quedamos? A ver, ¿qué harías tú? Ah, yo tengo el carnet de primera. Yo soy chofer de guagua. ¿Cómo haríamos? Esta persona les falló. Ellos están en medio del campamento, lejos de sus esposas, lejos de sus casas, lejos de sus hijos, con un rey atemorizado, acobardado, que no sabe para dónde tirar, que no sabe qué hacer. Y ahí tenemos delante a un personaje que viene por nosotros, que nos va a cortar la cabeza a todos. Y yo salí con la intención de volver rico, con los bolsillos llenos a mi casa, como salían aquellos aventureros que iban a conquistar tierra en otros lugares, con la intención de conquistar tierra y traer riqueza a sus hogares. Y resulta que ni siquiera vamos a volver, porque vamos a ser siervos de los peores enemigos de Israel, que son los filisteos. Nos ha cambiado la vida. Es que si tú no vences a tu enemigo, si tú no vences a tu Goliat, si tú no vences a tu temor, tú vas a ser un esclavo toda la vida. Yo tengo algunas frases que le pedí a Yeray que pusiera, algunas frases que me venían a la mente, y yo creo que pueden ser interesantes para hacernos reflexionar en este tema. Si cedes ante el miedo, cualquiera que sea, cada vez será más fuerte. Así de claro. Cada vez será más fuerte, cada vez que cedas al miedo. El miedo es incompatible con el crecimiento espiritual. Tú no vas a poder crecer ni llegar a ser un hombre y una mujer de Dios si tú no vences tus miedos.
Es imposible, porque por ahí, como una cisterna rota de la cual hablábamos el jueves, ¿os acordáis? Dice el pueblo de Israel que era como cisternas rotas. Jeremías le decía, sois igualito que las cisternas rotas, que las llenamos de agua y al rato están vacías. ¿Sabéis por qué? Porque están rajadas. Y queremos que llueva y oramos para que caiga la lluvia y se llena, pero al rato se nos va la bendición, porque no hemos reparado las grietas. Y si en tu vida hay grietas, si en tu vida hay rajas, si en tu vida hay miedos, aunque Dios te hable hoy, aunque Dios te llene hoy, aunque hayas saltado hoy y te hayas gozado hoy, si tú esa grieta, ese enemigo no lo logras vencer y conquistar, se te va a ir otra vez la bendición, como tantas veces se te ha ido. Y el que el miedo no te haya molestado en las últimas semanas o meses, no significa de que ya no sabe dónde vives. No significa de que ya lo tienes superado, sino que el diablo muchas veces está como león rugiente, buscando la ocasión idónea, y cuando baja la guardia, Amalek ataca y el enemigo viene. ¿Qué te parece? Así que no vas a crecer espiritualmente ni a madurar si tú tienes un miedo no superado después de conocer al Señor. La raíz espiritual del miedo es la ignorancia. Si tú eres ignorante en cuanto a las armas de las cuales dispones como soldado de Jesucristo, si tú eres ignorante del conocimiento que tienes que tener, si tú no sabes cómo actuar, cómo entrenar tu cerebro, cómo decirle que no actúe como ha actuado durante los últimos 40 años, sino que a partir de ahora vas a ser diferente y vas a hacer lo que yo te diga y no yo lo que tú me dices. Si tú no reconoces que la ignorancia es lo que te ha cegado la vista y es lo que te ha impedido crecer y madurar, el miedo te va a dominar hasta el último minuto de tu vida. Porque el miedo siempre tiene una raíz de tipo espiritual. ¿Cuándo nació ese miedo? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Dónde nació? Y finalmente hay una última frase. Vencer al miedo te hará crecer y te hará vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si la historia terminara con el último versículo que hemos leído, la historia sería tremendamente triste y siempre quedaría la incertidumbre en el ambiente de decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con aquellos soldados? ¿Qué pasó con Goliat? ¿Cambiaron las circunstancias o eso fue de mal en peor? No, la historia sigue y gracias al Señor pega un giro inesperado y vamos a seguir leyendo. Versículo 12. David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra estudia los nombres. No vivían según el nombre. El nombre es el código genético espiritual que a ti te pusieron tus padres. A lo mejor te lo tienes que cambiar, fíjate lo que te digo. Porque a lo mejor el nombre que tienes, en vez de ayudarte a crecer, es una atadura que tienes. Por eso Dios muchas veces le cambiaba el nombre a la gente en la Biblia, porque el nombre que le ponían no tenía nada que ver con la función espiritual que Dios quería desarrollar en ese hombre y en esa mujer. Estudien los nombres. ¿Qué significa Eliab? Que era, por cierto, el Bejor. El Bejor es el primogénito, el que tiene que tener la bendición. Berajá es la bendición, Bejor es primogénito y encima Eliab. Bueno, esto es simplemente fácil. Elí, ¿qué significa? Elí, lama samaptami. Elí, ¿qué es? Dios mío. Él es Dios. Elí es Dios mío. Y Ab, ¿qué significa en hebreo? Padre. Elí, Ab, mi Dios es mi Padre. Pues no lo parece. Es que yo dije el jueves que no solamente tenemos que parecer cristianos, sino comportarnos, pensar, hablar y actuar como cristianos. Y este tenía un nombre precioso, pero sin embargo no hacía honor al nombre que su padre le puso. Dios es mi Padre. El segundo era Abinadab. Estudien el significado del nombre. Y el tercero era Shama. El que obedece, el que oye. David era el menor, el que rompió la armonía del hogar. En Israel se creía y se cree hasta el día de hoy que cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un matrimonio tienen 7 hijos, son los padres más bendecidos y dichosos
del mundo, porque el número 7 es el que cierra el círculo, es el número de la perfección. Por lo tanto, Isaí, gloria a Dios, he podido tener 7 hijos. Soy el hombre más bendecido de Belén de Judea. Hasta que le cae el último, hasta que le cae David. Y por eso le dicen, vete fuera para que la gente te vea lo menos posible, porque cuando vengan a mi casa yo quiero que hagan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isaí, qué hombre tan bendecido que eres, cómo el Señor ha bendecido tu casa. Pero como cuenten 8, ya van a empezar las habladurías y ya van a empezar los malos comentarios. Así que vete para las montañas y te llamaremos cuando creemos importante. Por eso cuando el profeta vino a la casa a ungir al rey de Israel, estaban los 7, pero Samuel dice, yo no tengo paz. Aquí falta alguien. Dice, sí, falta el pequeño. Dice, pues no vamos a sentarnos a comer a la mesa hasta que el más pequeño venga. ¿Qué te parece? El que rompió la armonía. Por eso los hermanos no lo podían ver. Sigamos la historia. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos. Hebreo dice, mira cómo está la paz. Mira cómo está la paz de tus hermanos. Estaban en guerra. Pero en hebreo se pronuncia Mashalomja, Mashalomej. ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo estás? Y el padre le dice, vete y dime cómo está la paz de mis 3 hijos. Del mayor, del otro y del otro. Estaban en guerra, pero paz no es ausencia de guerra. Paz es equilibrio. Y quiero saber si a pesar del ambiente, mis hijos, por lo que yo les he enseñado y transmitido, han sabido mantener la paz, aunque estén en guerra contra los filisteos. Y toma prendas de ellos, y tráeme ropa para saber que están vivos. Bien. Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y levantó pues David, se levantó de mañana dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Llegó en el mejor momento. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Otra vez el gran temor, otra vez con miedo. Y huían. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá los de tributos a la casa de su padre en Israel. Menudo chollo, ¿no? Me caso con la hija del rey, el rey es mi suegro, ya no tengo que pagar impuestos. Más fácil imposible. Sí, pero ahora vete tú. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Menos mal, hombre, menos mal que hay uno que habla diferente. Menos mal que hay uno que no dice la Biblia que estaba lleno de miedo, sino que dice, ¿pero qué se ha creído este tipejo? Incircunciso sería la palabra para tipejo, malandro, papa frita. ¿Cómo se dice en Cuba? ¿Cómo se dice? Pellejo de esto, ¿cómo se dice? Delincuente, este delincuente. Eso, todo eso. ¿Qué se ha creído este filisteo incircunciso? Que tú estás metiéndote con los escuadrones del Dios vivo. ¿Pero tú de qué vas, muchacho? Claro, la gente dice, ¿este quién es? Ponme el otro.
Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Te das cuenta cómo hay gente que tiene miedo y tienen ira? Unos huyen, otros se paralizan, y este que también está muerto de miedo, porque Israel dice que todo Israel, desde la cabeza de Saúl hasta el último, tenían miedo, pero este reacciona ante el miedo de una forma diferente, se pone agresivo. Como cuando a veces hay un animal que le tiene miedo al otro y se pone agresivo y se encorva, ¿verdad? Pero porque está muerto de miedo, nada más que por eso. Como los endemoniados que se ponen a gritar porque tienen miedo a la autoridad de Cristo. Y entonces se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su propio hermano menospreciando a su hermano David, su propio hermano diciendo cosas negativas. No prestes atención a lo que no edifica, aunque te lo diga tu hermano, aunque te lo diga el pastor, aunque te lo diga el Papa de Roma. Si lo que te dice no edifica y no es de Dios, tápate los oídos y no hagas ni caso. Porque siempre el diablo mandará al más cercano, al que menos te imaginabas, para venirte a tirar un jarro de agua fría, para decir: relájate un poco, que te veo últimamente muy espiritual, que te vas a pegar un tortazo de tan animadita que te veo con la Biblia. Tómate las cosas con calma y atiende a tus hijos y a tu marido, que la iglesia no te va a dar de comer. ¿No has oído nunca eso? Bueno, ustedes no, porque viven, vamos a ver, yo sé que ustedes viven en una aureola, pues vamos a ver. David le dijo: ¿qué he hecho yo ahora? Esto no es mero hablar. Él no se deja contaminar, él no se deja envenenar por las palabras de su propio hermano. No te olvides que la Biblia dice que a veces tus peores enemigos serán los más cercanos y hasta tu propia familia. Lo dijo el Señor. Y apartándose él hacia otros, le preguntó igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que de antes. Fueron oídas las palabras de David, las que había dicho, y se las refirieron a Saúl, y él lo hizo venir. Cuando tú hables palabras de fe, el rey siempre contará contigo. Cuando tú hables palabras de fe y no te dejes contaminar por el ambiente, el Rey de Reyes y Señor de los Señores te dirá: ven para acá, que yo quiero usar tu vida. Le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Gloria a Dios, impresionante. ¿Cómo no me va a gustar David? Caramba, es un valiente, una persona con un atrevimiento tremendo. ¿De dónde sacó todo esto? Escuchen, sigan la historia. Le dijo Saúl a David: no podrás, otro más, ya empezamos. Ya se lo había dicho el hermano, ahora el rey. No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, tú eres poca cosa. Y él es un hombre de guerra desde su juventud, no tienes experiencia. Te menosprecian, ¿verdad? ¿Qué te has creído tú? Qué terrible. Capaz que te has sentido así desde pequeñito en la casa, ¿no? Capaz que te has sentido así porque papá te hablaba así, o mamá, o el tío, o sabe Dios quién, ¿verdad? ¿Por qué te crees? Mocoso, enano. Mis tíos me decían, y mis primos: todavía tienes el cascarón pegado, me decían. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Ahora saca el currículum. Habla de lo que eres y de lo que sabes hacer cuando llegue el momento. Pero no para presumir, sino para poner eso al servicio de la causa y de la obra del Señor. ¿Vale? En ese momento sí. Mientras tanto, cállate la boca. Tu siervo es pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Siempre en David es herir y matar, herir y matar, herir y matar. Nunca dejó a un león herido, nunca dejó a un oso herido, nunca dejó a un filisteo herido, nunca dejó a un gigante herido. Era herirlo y a continuación rematarlo.
¿Cuántos de ustedes habéis dejado heridos? Durante un tiempo has herido, durante un tiempo has dejado ciertas y determinadas cosas que te controlaban y te dominaban, pero no las terminaste de vencer del todo. David nunca cayó en este error, porque él sabía que un león herido es más peligroso que un león no herido. Porque él sabía perfectamente que un soldado herido, sea filisteo, amorreo, cananeo o de donde sea, se le puede curar, se le puede ayudar y volver otra vez al día de mañana con más rabia y con más ira a levantarse contra ti. Los enemigos espirituales no son para herirlos, mi hermano. Los enemigos espirituales hay que herirlos y matarlos y vencerlos para siempre en el nombre de Jesús. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, otra vez. ¿Cómo me gusta este tío? Será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este está haciendo una lectura diferente. Este está viendo más allá, él está viendo la raíz de la provocación de Goliat. Él se da cuenta de que Goliat sí tiene carne y hueso, tiene estatura, tiene armas, tiene papá, tiene mamá, tiene casa, tiene seguramente familia, pero ojo, lo natural refleja lo espiritual. Detrás de esta boca, detrás de esta mole de tipo, detrás de esta provocación, ¿quién está? El de siempre, el diablo, el que quiere venir a hurtar, a matar y a destruir. Este no solamente ha venido para amargarnos la existencia. Este no ha venido para robarnos nuestros hijos o nuestros maridos. Este ha venido para provocar a Dios. Y este, después de que nos venza y nos conquiste, lo que quiere decir que su Dios le ha dado más fuerza que nuestro Dios. Por lo tanto, esto tiene una connotación. Aquí hay un factor espiritual que ustedes no han visto. Pero dice la Biblia que el hombre espiritual puede discernir y puede leer y puede comprender las cosas del espíritu, cuando para el natural le son incluso hasta locura. Este ha provocado a Dios, los ejércitos de Dios. Y David dice: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y Él también me librará. Recuerda su pasado y recuerda lo que va a ocurrir. También me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y que el Señor esté contigo. Sí, conmigo sí va a estar, contigo olvídate. Así de claro. Cambia la atmósfera, habla diferente, actúa diferente, no se deja contagiar ni por su propia familia. No te dejes mangonear por tu familia, ponte en tu sitio. Que no te digan ellos lo que tienes que hacer un jueves, un domingo, un viernes, un sábado, por la mañana, por la tarde, en diciembre, en Navidad, en Semana Santa, en carnavales. No, Señor. Tú eres la cabeza, tú eres el que tienes la autoridad de Cristo. Y tú eres el que dice: no me venga a visitar un jueves a las 7 de la tarde, tía. Pero sobrino, ¿por qué? Porque tengo que ir a la iglesia. No me venga a convencer de que me ponga un disfraz ahora en carnavales, porque usted sabe que yo no participo de esas fiestas paganas. No me venga a molestar con cuentos y con estampitas y con rollo, porque estoy ocupado en las cosas del Señor. Lo dijo David, lo dijo Pablo, lo dijo Nehemías, lo decía Esdras. No voy a hablar contigo, no voy a perder el tiempo porque estoy ocupado en la obra del Señor. Y no voy a dejar la obra del Señor por atenderle a usted. Esa fue la forma como esta gente hablaba. Dios me va a librar de la boca del león. Ya me libró de los osos. Y Dios me va a librar de esta persona. Y Dios está conmigo. Pero tengo que demostrar con mis acciones que Dios está conmigo. Y entonces ahora viene el desenlace. Porque hasta ahora todo son palabras. Hasta ahora son todas buenas intenciones. Pero de momento Goliat sigue ahí. De momento todo está igual. Pero es que para que cambien las cosas, espiritualmente hablando, el que primero tiene que cambiar eres tú. A veces decimos: no, cuando cambie la circunstancia yo cambiaré. Eso es mentira. El que tiene que cambiar eres tú. Tienes que cambiar tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de reaccionar, tu forma a veces de pensar, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y pregunto: ¿para qué, Pablo? Para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que además es santa, agradable y perfecta. Hasta que no te renueves, no vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y hay gente que por no renovarse se ha estancado, y el que se estanca no crece, y el que no crece es víctima del enemigo. Entonces dice la Biblia que Saúl empieza a mangonear y a manipular la vida de David, poniéndole su casco, poniéndole su armadura. Mira, hermano, lo que no te sirve para ti, ¿me va a servir a mí? ¿Cuáles son tus ídolos?
tus vírgenes, tus estampitas, ¿cuáles son? Tráemelas todas. A ver tu vida. Tu marido un borracho, tus hijos unos perdidos, tú todo el día llorando con una depresión de caballo, tu economía un desastre. Cuando no te duele la pierna es la artrosis, cuando no la artritis y cuando no te inventas algo. ¿De qué te ha servido todo esto? Dime. No es atractiva tu vida, no me atrae para nada tu vida. No veo bendición, no veo victoria, no veo gozo, no veo nada. Saúl, ¿de qué te ha servido esta coraza preciosa que te han hecho a medida? Dime, ¿para qué te ha servido? Para nada. Y la espada para nada. Y el casco para nada. Y lo que no le ha servido a los demás, ¿me va a servir a mí? Que vayan los santeros a arreglar sus países. Y que después si quieren vengan a Europa. Pero si no eres capaz de arreglar tu tierra, ¿vas a arreglar la que no es tuya? El Dios que no puede solucionar los problemas de otro, ¿va a solucionar los problemas tuyos? Yo no soy hombre acostumbrado a ponerme este tipo de armadura, porque tú dependes de lo que tienes y ni siquiera lo que tienes te sirve a la hora de la verdad para nada. Pero yo no estoy acostumbrado a ponerme las armaduras de otras personas. Yo no peleo con las armas de otros soldados. Yo no peleo con las armas que no le han servido para nada a los soldados de Israel, incluso al rey. Y mira lo que dice verso 39. Ciñó David su espada sobre sus vestidos, probó a andar porque nunca había hecho la prueba y le dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar con esto. Porque nunca lo practiqué. Nunca lo practiqué. Quédate con esa palabra. Nunca lo practiqué. ¿Y qué fue lo que tú practicaste? Yo, la onda. Con eso sí tengo una práctica, amigo. Con eso tengo una práctica. No voy a empezar a practicar a ver si le doy o no le doy a Goliat hoy. No. Yo ya vengo entrenado. ¿Qué dije al principio del mensaje? Entrena tu cerebro, entrena tu mente, entrena tu alma, cambia el chip de tu vida, practica para que cuando venga Goliat le puedas dar en plena cabeza, pero no empieces a practicar cuando venga el problema porque no sabes cómo actuar, mijo. ¿Cómo vas a correr mañana un maratón de 80 kilómetros si no eres capaz de ir ni de aquí a la esquina? ¿Cómo quieres escalar el Everest si te da miedo subir en ascensor? ¿Cómo quieres ir en bicicleta de aquí al sur si no tienes ni bicicleta ni sabes andar? Tienes que practicar primero. Y un día te manda un oso, a ver cómo te va. Y otro día te manda un león. Y otro día te manda un gigante. Pero dice: yo nunca he practicado con estas armas, pero con las mías las conozco perfectamente. Y esta es nuestra arma, queridos hermanos. ¿Tengo una práctica con esto? ¿Tengo una práctica? Dime. Amós, Filipenses, Apocalipsis, Éxodo, Salmo. ¿Sal qué? Salmuera, no Salmo. Voy al índice a buscarlo, el índice. Pero si no saben ni los libros de la Biblia. Si no sabes los libros de la Biblia, si no has leído la Biblia, ¿qué práctica tienes tú para enfrentarte a algo tan poderoso como un miedo, como un temor, como un demonio? Vas a hacer el ridículo, mijo. Pero yo he practicado con la onda y dice la Biblia que cuando se acercó a Goliat, le profetizó y le dijo: hoy te voy a cortar la cabeza. Hoy las aves del cielo y los animales del campo comerán tus carnes. Y hoy sabrá todo Israel, todo este campamento sabrá que aquí el que marca la diferencia es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues a ver, ¿cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son? La timidez, tremendo, no es fácil. ¿Cómo vencí yo uno de los peores miedos que yo tenía? Se lo voy a confesar, nunca se lo he dicho a nadie. Como ustedes son curiosos, yo nunca le he dicho esto a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Es una confesión que hago hoy, o si quieren la cuento el próximo domingo. ¿Ves? No te digo yo. Le tenía pánico a las cucarachas. Le tenía mucho miedo a las cucarachas. Cuando era recién convertido se hizo una campaña de 3 meses en el puerto de la Cruz, en un terreno donde hoy en día, no sé si todavía está la estación de guaguas, pero se montó una carpa y yo era el que cuidó durante 3 meses durmiendo solito en esa carpa. Y enfrente había una casa que después alguien la donó,
y la convirtieron en una iglesia. Yo fui pastor de esa iglesia. Y fue la primera iglesia que Elena y yo pastoreamos, recién casados. Y cuando me quedaba en esa casa y me iba a duchar, había tantas cucarachas, porque era una casa de unos hermanos suecos que se iban a Suecia, y la casa estaba meses cerrada, y cuando tú entrabas dentro, las cucarachas decían, esto es mío, esto es nuestro. Y yo estaba dormido, y no eran cucarachitas de esta, no, eran señoras cucarachas, armadas hasta los dientes. Y yo dormía en una habitación pequeñita al lado de la cocina, y un misionero dormía en la habitación de al lado. Y cuando por la noche yo oía esos ruidos así de antenas y de cosas raras, y yo encendía la luz y veía las cucarachas por debajo, ¿saben a dónde iba corriendo? A la habitación del misionero. Y no me acostaba con él porque me daba vergüenza, sino me acostaba con él y me tapaba hasta el cuello. Y me dijo, Manuel, tú no puedes tener esto en tu vida. Digo, ya, pero mire, pero hermano, ¿y tú quieres servir a Dios? ¿Y tú quieres? Digo, sí, pero yo prefiero echar fuera demonios que pelear contra una cucaracha. Me dice, pues no, te vas a tu habitación y tienes que superar este miedo. Y cerró el tío la puerta con llave. Y yo pensé que lo estaba usando el diablo. Digo, este hombre no es de Dios, no tiene amor. Échame una mano, hombre. Y entonces, miedo tremendo. Pero después resulta que cuando me casé y vivimos en esa casa y en otras tantas, la mujer con la que me casé también le tenía miedo a las cucarachas. Y claro, a mí me daba vergüenza que ella supiera que a mí me daban miedo a las cucarachas. Entonces yo me hacía el chulito. Digo, nada, no pasa nada, te preocupes. Y yo cogía la chola más grande y me iba a las cucarachas. Ahora, cuando cogía una, le daba con tal intensidad y con tanta fuerza que Elena desde la otra habitación me decía, para ya, Manolo, para ya, que no estás matando un dragón de Comodoro. Estás una cucaracha y vas a romper el azulejo. ¿Saben cómo vencí el miedo? Cuando vi que otra persona también lo tenía, pero uno de los dos tenía que actuar. Y yo superé el miedo a las cucarachas porque no me quedó más remedio. Porque si no, nos comían a los dos las cucarachas. ¿Qué te parece? Cuando un año estábamos de vacaciones en Galicia y un día hacía muchísimo calor y en vez de ir a la playa con la familia, decidimos irnos al monte, un sitio parecido como el de Las Raíces, La Esperanza, Las Mercedes, por ahí. Y estábamos allí comiendo en una zona recreativa y comenzaron a bajar caballos salvajes, que hay muchos en Galicia. Y bajó una yegua con su potrillo. Y comenzaron a acercarnos a la mesa donde nosotros estábamos y le dábamos de comer. Y ¡ay, qué bonitos los caballos! Y resulta que inesperadamente la yegua le dio una le dio una patada a mi hija Miriam. Terrible. Y la lanzó. Y la gente comenzó a gritar, un caballo mató a una niña, un caballo mató a una niña. Y cuando yo cogí a Miriam del suelo, que era, no sé qué edad tenía, 17 añitos, 7 años, y cogí a la niña del suelo y vi que se le quedaron los ojos en blancos y comenzó a soltar todo el aire y de repente cayó así como un trapo, como muerto. Y yo decía, Miriam, por favor, Señor, Miriam. Y Elena salió corriendo y mi suegra salió corriendo y el otro que mató un caballo. Y yo cogí a Miriam y no respiraba y decía, Dios mío, me la mató un caballo. ¿Qué hice en ese momento? ¿Salí corriendo? No puede salir corriendo. Ante el miedo hay que enfrentarse, sea cual sea. Y la puse encima de una mesa y empecé a darle masaje. Y soplaba en la nariz y soplaba y le daba y no volvía. Hasta que dije, Señor, en el nombre de Jesús, por favor. Y le tapé la nariz y hice, y le metí aire. Y hace la niña, y cogió aire. Porque es como un globo que la habían aplastado y era incapaz de poder coger aire por sí misma. Me dijo el doctor. Y la llevamos en una ambulancia que vino por allí al hospital y esperaban que orinara por si estaba reventada la niña. El médico me dijo, si usted no le da aire y ayuda a su hija hubiera muerto ese día. ¿Ustedes creen que yo soy un Superman? Que me gusta levantarme a las 4 de la mañana cuando oigo ¿Pero qué pasa? Una cucaracha, otra más. Piensa venga la cucaracha.
¿Creen que es agradable ver a una niña que está muerta prácticamente y que tú tienes que hacer algo? Vino una vez un domingo un señor a la iglesia, amigo de Pepita y de Luis. Un domingo vino y no vino más. Y estando un día en la playa de las Teresitas, estaba echando un rato, una siesta allí sentado en la arena, y de repente oigo: ¡auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdeme! ¡Socorro! Y me despierto y veo a un hombre ahí en medio del mar ahí, dando manotazos, y que se está ahogando. Y era un señor muy corpulento, señor ya fuertito. Y yo salí corriendo, nadé, me metí por detrás de él y le dije: no se mueva, quédese quieto que yo lo saco. Quédese quieto, no se preocupe, yo lo saco. Lo agarré así y me lo eché así y lo saqué para afuera. Y el hombre me dijo: gracias, 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 por poco me muero. Poco digo: tranquilo, no se preocupe, no se murió. Y se me queda mirando y me dice: ay, ¿yo lo conozco a usted? Y digo: ¿y yo a usted también? Dice: ¿usted es el pastor? Digo: sí, yo soy el pastor. Vino al siguiente culto y me trajo una tarta buenísima. Ya no vino más. Estoy esperando que se ahogue otra vez para que me regale otra tarta. Hermano, hay momentos que hay que reaccionar sí o sí. Y creo que ha llegado el momento en nuestras vidas, espiritualmente hablando, que hay que decir: se acabó. Se acabó. Voy a vencer al gigante Goliat. Voy a levantarme en el nombre de Jesús. Voy a vencerlo, voy a derrotarlo y voy a ser libre para siempre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Se pueden vencer los miedos. Se pueden vencer los miedos. ¡Aleluya! Mira, quiero que esta semana hagas 2 cosas que te den miedo. Quiero que esta semana hagas 2 cosas que te den miedo. Tú sabrás. Ponme el esquema y termino. Sé que estoy predicando largo, pero quiero que vean esto. Hay 3 palabras fundamentales en la Biblia. La palabra cerebro, moaj, corazón, lev, hígado, o la parte, digamos, visceral, ¿no? La parte, kabet. Si cogemos la primera letra en hebreo de la palabra cerebro, si cogemos la primera letra de la palabra corazón y cogemos la primera letra de la palabra hígado o vísceras, se forma la palabra Melech. Men, Lamed, Kaf, Safed. Melech. Si usted pone en su cabeza la presencia del Señor, no se deja dominar por las emociones ni por el impulso, usted va a vivir como un rey, en paz y en victoria. Pero espere. Cambia el orden. Si usted actúa con el corazón, sin pensar, siento que le tengo que pegar y le pego una trompada. Impulsividad total y pura, ¿no? Primero el corazón, luego pienso y las entrañas. Y forma con las primeras letras, Lev, Moach, Habet, ¿saben lo que forma? Eres un tonto. Eres un tonto. Hay otra más. Si usted actúa visceralmente, sin pensar, sin filtrar, actuando en la carne, y coge las primeras letras de hígado, corazón y cerebro, forma la palabra Kalem, que significa destructor. ¿Cómo quieres vivir? ¿Destruyéndote a ti mismo y a los demás? ¿Contagiando tus miedos? ¿Por qué hay niños que tienen el miedo que siempre tuvo la mamá? ¿Por qué hay niños que tienen el miedo que siempre tuvo el abuelo? Porque se lo van traspasando de generación en generación, de padres a hijos y de hijos. ¡Ay! Tiene el mismo miedo que la mamá. Porque la Biblia dice: tal la madre, tal la hija. Rompe el círculo. Quiébralo en el nombre de Jesús. El mejor antídoto para vivir en libertad sin miedo a nada ni a nadie es poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Y si pones en orden tu vida, sin lugar a dudas, el Señor te bendecirá. Quiero que hagas algo. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es el único miembro del cuerpo humano que puede estar por encima de la cabeza? Las manos. Usted no puede tener el corazón por encima de la cabeza. Usted no puede tener
los riñones, el hígado, los pulmones por encima de la cabeza, solamente las manos. ¿Qué dice la Biblia que hay que levantar delante de Dios? Nuestras manos. ¿Qué le parece? Cuando hubo una batalla tremenda entre Amalek y el pueblo de Israel, mientras se llevaba abajo la batalla por Josué, arriba en la montaña estaba Moisés, con las manos levantadas, ganando la batalla espiritual. ¿Se acuerda? La batalla ya se ganó porque nuestro Josué, nuestro Mashiach, nuestro Señor Jesucristo ya le ganó al diablo. La batalla está ganada. Ahora lo que hay que hacer es levantar las manos y decir: gracias, Señor, porque la victoria es mía, porque el diablo está vencido, porque mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí. Puedo levantar las manos y adorar al Rey de Reyes. Levántese y hágalo conmigo. Levante sus manos y diga: Señor, soy libre, soy libre. El miedo no va a poder nunca destruir mi vida, ni a paralizar mis pensamientos, ni a condicionar mi vida, porque tú me has hecho libre, porque tú has vencido al diablo y está herido de muerte, y de muerte total y absoluta. Y por eso te alabamos y te glorificamos en esta noche. Y por eso te doy gracias, porque tú me has hecho libre, libre de complejos, libre de temores, libre de ataduras, libre de miedos que he tenido durante años y años de mi vida. Yo quiero que en esta noche tú levantes tus manos y confieses tu victoria. David confesó victoria antes de que Goliat muriera. Goliat estaba vivo, Goliat hablaba, Goliat pensaba, Goliat se movía, pero David te había dicho: te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Tu carne se la van a comer los buitres y las animales del campo. Él hablaba en fe, él cambió la atmósfera, y tú puedes cambiar la atmósfera. Tú puedes decirle a tu corazón, tú puedes decirle a tu hígado, tú puedes decirle a tu cabeza: Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Diablo está vencido. Ningún arma forjada que se levante contra mí triunfará, porque mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Yo quiero que en esta tarde tú levantes tus manos y le digas: Señor, yo no voy a tener ningún miedo nunca más. Yo voy a hablar, yo voy a orar, yo voy a cantar, yo voy a predicar, porque tú has vencido al diablo, tú has vencido al enemigo. Aleluya. Y levanto mis manos y digo: gloria a Dios, soy libre. Cristo el Señor me ha comprado, y su sangre poderosa y preciosa me ha hecho libre. Y en esta tarde me regocijo en la victoria. Mantenga esa mano en alto. Me regocijo en la victoria. La victoria es mía. Goliat ha sido vencido completamente. Nunca más tú vas a tener miedo de nada ni de nadie. Y en esta semana tú vas a ver la gloria de Dios. Ya no vas a tenerle más miedo a tu padre. Nunca más. Nunca más. No vas a tenerle nunca miedo a lo que te dijo tu padre, amenazándote, avergonzándote, humillándote. Nunca más. Porque tienes un Padre bueno que se llama el Rey de Reyes y Señor de los Señores, que te ama y siempre te amará y nunca te cambiará por otro ni por otra. No vas a tenerle ningún tipo de miedo a ninguna enfermedad, porque por sus llagas hemos sido nosotros curados. No vas a tenerle miedo a ningún complejo de gordo, de flaco, de feo, de lo que sea. Porque el Señor me ha hecho tal y como yo soy. Y con mis manos levantadas digo: gracias por mis ojos, gracias por mi cabeza, gracias por mi cuerpo, gracias porque tú me has hecho precioso, preciosa para ti, Señor. Y yo pido en esta tarde que toda enfermedad mental, de la índole que sea, falta de memoria, Alzheimer, malos pensamientos, Dios mío, en el nombre de Jesús, tumores cerebrales, se van en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús. Enfermedades de la mente, enfermedades del corazón, enfermedades de las piernas, de la espalda, los huesos, se sanan en esta noche. El poder de Dios está sobre tu vida en este momento. Y la sangre de Jesucristo te sana de toda dolencia y de toda enfermedad. No hay tumor, no hay cáncer, no hay sida, no hay enfermedad que pueda contra un hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo hoy está sanando a su iglesia. Hoy está sanando el Señor Jesucristo a su pueblo. Y en este momento yo me apropio de fuerza para mi cabeza. Señor, dale fuerza a los ancianos. Renueva la fuerza de los cansados. Dale vitalidad a los varones de la iglesia. Dale vitalidad a los matrimonios. Dale fuerza a los niños. Que ninguno caiga enfermo, que ninguno tropiece, que ninguno caiga. Cuídanos, Señor, desde la mañana hasta la noche. Y acompáñanos el resto del día.
porque ponemos nuestra vida en tus manos y con mis manos levantadas te digo, gracias, gracias.